Un nuevo día, una nueva aventura, una nueva etapa. De momento el cielo se está respetando a pesar de los pronósticos tan negativos que hay. Hemos pasado la noche en el hostal Canigó, no sé si saldrá. Excelente hostal, excelente trato, posiblemente de los mejores. Voy a pasar al otro lado para que salga algo de la fachada. Ahí está, Hostal Canigó, sí, de lado para que se vea el letrero, justo encima de Correos. Bueno, pues empezamos un día fresquísimo, con muchísima niebla. Aquí en el pueblo todavía no se nota, pero nada más salimos, pues ya estamos viendo aquí a la izquierda como hay niebla. Esperemos que ahora, cuando salga más el sol, el tema se aclare, y en esos momentos pues el cartel de salida de población. ¿Qué os pensabais? ¿Que iba a haber sonido durante todo el vídeo? Pues no, señor, no hay sonido durante todo el vídeo. En esta ocasión solamente vamos a tener voz en directo aquí al principio, los primeros minutos, y al final del pase. Lo demás, pues como siempre, no encuentro dónde está el botoncito dichoso para grabar la voz en directo. Por lo cual, pues mira, otra vez más haciendo comentarios así en off, o como se llame. Bien, pues mira, la niebla, pues a pesar de todo no nos molestó demasiado. Se ve allá al fondo, el paisaje se queda muy bonito, precioso. También os habéis dado cuenta que hemos cambiado de comunidad autónoma y hemos dejado Cataluña para entrar en Aragón, y concretamente a la provincia de Huesca, en la que vamos a seguir durante toda la etapa y un par de días más. O sea que circularemos o rodaremos por territorio aragonés un par de días o 3, no recuerdo en estos momentos. El paisaje, pues mira, lo podéis ver, más o menos lo mismo. Estamos en los Pirineos, como no va a haber muchos cambios. Puedo decir que esta etapa, pues en sí es una etapa bastante sosa, entre paréntesis, lo de soso. Cruzamos por bien pocas poblaciones. La carretera nos trajo pocas ciudades. O sea, no sé por qué el track, quien lo diseñó en su día, pues escogió esa ruta y nosotros la seguimos. Aprovechando que sale aquí esto del cartel de la red de carreteras del Estado, eje pirenaico, la nacional 260, pues voy a decir sinceramente que además de ser el eje pirenaico, pues la 260 ha sido nuestro eje principal durante todo el recorrido de nuestra Transpirinenca. No sé, otra vez el track nos llevaba más por ahí que por otro sitio, por lo que se ve, o nosotros lo interpretamos mal y circulamos más por la Nacional 260 que por las carreteras comarcales. El motivo, pues no sé muy bien cuál es, pero también hay que decir una cosa, mira, acaba de pasar una moto, pues también sigue siendo una carretera muy motera, aunque como también se puede apreciar, es una carretera muy poco transitada. Da la impresión de que como por cerca de ahí pasa otra moto, como cerca de por ahí pasa la autopista y autovía, pues la gente pues prefiere circular por estas otras
vías que no por estas nacionales. Y poco más que decir. Y voy a ir aprovechando que se está viendo aquí como entre Antonio y yo hay cierta distancia para hacer un comentario. Yo no sé si esta decisión de no estar los dos juntos es acertada o no, aunque en momentos se va a ver también en el vídeo y en los anteriores y los posteriores a este, que esta distancia que mantenemos entre él y yo nunca, no siempre ha sido así. Hay momentos que vamos muy cerca y otros momentos, como por ejemplo ahora vamos mucho más cerca uno del otro que no anteriormente. Esta carretera parece que sea la carretera de los túneles enormes, grandes, 700 o 400 metros, son túneles que no se acaban nunca. Eso es un pastón lo que le ha costado al Estado hacer estos túneles y luego que se critique al Estado, pero se han gastado un pastón. Bueno, pues volviendo al tema de la distancia, no sé cuál es la mejor, si cerca o si separados. A veces me da la impresión que estar separados es bueno porque si llega algún coche y tiene ocasión de pasarnos, va a poder pasarnos a los dos, pero si no va a tener sitio donde esperarse para adelantar al ciclista que vaya adelante. Y tampoco sé si ir los dos juntos, pues esa distancia de adelantamiento es la buena, o sea que estemos escasamente a 5 metros de entre uno y el otro, si permite más rápidamente que nos adelanten, o que si alguno que ve esto y le da por contestar, pues nada, por simple información mía y a lo mejor de quien pueda leer los comentarios. Y aunque en este momento no venga al caso, ya que estamos metidos dentro de otro túnel, 450 metros me parece que ponía a la entrada, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención por tierras aragonesas, y es el tema de los indicativos de las poblaciones.
Me gusta mucho el tema este de que te pongan la comarca a la cual pertenece la población, que lo veas tú desde la carretera, así como la cantidad de carteles informativos que hay por debajo para que te orientes un poco en lo que puedas ver en cada ciudad que cruzas con la bicicleta en nuestro caso. Cosa que lamentablemente ni lo he visto en Cataluña, ni existe aquí en mi comunidad, ni en otras áreas del Estado español. Lo he hecho faltar porque si te sobra el tiempo, cosa que no es verdad porque a nosotros nos parece que no nos sobra nunca tiempo, pero si te sobra tiempo, pues puedes pararte a ver algo de lo que te anuncian, algún monumento, alguna iglesia, no sé, me parece que es algo que tendrían que copiar algunas más autonomías. Hemos llegado a Insa. Como todos los días vamos a ver si encontramos un lugar en el que dormir. Pasaremos la noche aquí. Como es uno de los pueblos bonitos de España, tendremos, o espero que tengamos ocasión de visitarlo, porque la hora que es nos lo va a permitir. Según lo que yo tengo aquí a la vista, el GPS, son las 2 menos 20. O sea que sí que habrá tiempo para dormir. Ahora veremos dónde paramos las bicis y empezamos a buscar un lugar. Carne buenísima, carnicería, polígono industrial a la entrada. Como van vestidos, pues no hace mucho frío. Nosotros vamos con la braga, con toda la ropa para que no nos hemos quitado de la bajada kilométrica que hay, y se está notando un poco de calorcillo. Mira, hostal Apolo. Si le apetece a Toño, iremos a echarle un vistazo. Ay, madre mía. La pinta está cerrada, ¿no? Sí, tenemos la cachada, pero se puede ir allá a la portería y llamar. Si no hay nadie, pues... Que estén todas las ventanas. Sí, todas las ventanas están cachadas. Hay una abierta. Una, pero que tampoco es mucho de fiar, pero se puede ver.
Apolo 11. Joder, Apolo 11. Verá. Si no bajas, si no preguntas. Dice que no la tienen ahí. ¿Que dónde? Hotel. Hotel Apolo. Mira, aquí está el Apolo 11 y allá el Apolo 10. Vamos a ver allá el Apolo, el otro Apolo. Y tiene un parking, caballero, tiene un parking. Tiene un parking. Vamos a ver primero. A ver primero los precios que aparecen en el teléfono. No sé. Ay. Y paramos la grabación porque no tiene mucho interés saber qué gestiones vamos a llevar a cabo. Bueno, pues ya con esto y un bizcocho. Hoy vamos a pasar la noche en el Hotel Apolo, Hostal Apolo 11. La gran sorpresa es que tienen aquí 2 cuartos habilitados exclusivamente para guardar bicicletas, pero hay una sorpresa mayor. Aquí en la zona esta, ahora daré la luz. En esta zona del garaje está ya el culmen. Vamos a ver, mira, si se ve. Tienen esto habilitado, un mini taller para limpiar las bicicletas, exclusivamente para las bicicletas, con el compresor, con máquina de aire, con pistola de aire, con una pistola de agua también más floja, no tan potente, un potro de mecánico y una mesa de taller. Todo eso por el mismo precio, sin pluses. O sea que no quiero que os penséis que todos los sitios están mal. ¿Ves? Zona exclusiva para bicicletas y motos, zona de lavado en diferentes idiomas. Nada, un detallazo pero grandísimo.